que somos. Otra vez. Muy buenos días, somos el grupo número 2 y vamos a estar hablando acerca de lo que es edema y deshidratación. Mis compañeras son Nicole, yo, Laura, Beatriz, Rosaura y Alba. Eh, Ahora lo voy a dejar con mi compañera Alba, que va a estar dando una introducción acerca de lo que es edema. Ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Alba Pérez y como dijo la compañera, yo les estaré hablando acerca de lo que es el edema. Bueno, para empezar, cuando hablamos de edema nos referimos a un aumento anormal de líquido en los tejidos. Ese líquido normalmente existe en pequeñas cantidades, pero el problema carece cuando se acumula más de lo que el cuerpo puede manejar. La mayoría de las veces se deposita entre las células, aunque en algunas enfermedades también puede entrar dentro de ellas. Por eso, clínicamente vemos hinchazón, aumento de volumen, piel tensa e incluso sensación de pesadez o dificultad para mover la zona. Pásala, por favor. Ok. Tenemos lo que es el edema intracelular. Aquí el problema ocurre dentro de la célula. Por ejemplo, cuando el tejido recibe poco oxígeno, la célula no puede producir energía y la bomba sodio-potasio deja de funcionar. El sodio se queda dentro. El agua entra por ósmosis y la célula se hincha. Y si esto dura mucho tiempo, puede terminar en lo que es una muerte celular. Pásala, por favor. Ok. Tenemos lo que es un edema intracelular por inflamación. En la inflamación ocurre algo parecido, pero por otro mecanismo. La membrana celular se vuelve más permeable, es decir, más abierta. Entonces los iones entran fácilmente y el agua entra con ellos. Por eso los tejidos inflamados se ven aumentados de tamaño, calientes y dolorosos. La hinchazón no es solo líquido afuera, también hay células agrandadas. Pásala, por favor. También tenemos el edema extracelular. Este es el edema que vemos con mayor frecuencia en la práctica clínica. Aquí el líquido no está dentro de la célula, sino alrededor de ella, en el espacio intersticial. Ocurre porque sale demasiado líquido de los capilares o porque el sistema linfático no logra devolverlo a la circulación. Por ejemplo, es el típico edema que deja fovea cuando presionamos con el dedo. Pásala. Aquí tenemos algunas causas del edema extracelular. Algo clave para entender el edema es recordar que siempre depende de fuerzas de intercambio capilar. Primero, puede aumentar la presión que empuje el líquido fuera del vaso. Segundo, pueden disminuir las proteínas que lo mantienen dentro. Tercero, den, eh, tercero, el capilar puede volverse más permeable. Y cuarto, la linfa puede no drenarlo. Prácticamente cualquier edema que veamos se explica por uno o varios de estos mecanismos. Pasa a la siguiente. El linfedema. En el linfedema el problema principal es el drenaje linfático. Normalmente la linfa recoge proteínas y líquidos sobrantes y los devuelve a la sangre. Pero si los vasos linfáticos se bloquean, las proteínas se quedan atrapadas en el tejido y atraen más agua. Por eso es un edema duro, persistente y que no deja fovea fácilmente. Puede aparecer en infecciones parasitarias, cáncer o después de cirugías donde se retiran ganglios. Pasa a la siguiente. Ok. Aquí está lo que es el edema por insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, lo que sucede es que el corazón pierde su capacidad de bombear adecuadamente. La sangre se acumula en las venas, aumenta la presión capilar y el líquido sale hacia los tejidos. Además, los riñones interpretan que falta volumen y retienen sodio y agua, empeorando el edema. Cuando el problema es del lado izquierdo del corazón, el líquido se acumula en los pulmones, produciendo edema pulmonar, que es una situación grave y urgente. Pasa a la siguiente. También tenemos lo que es el edema por falla renal, que aquí el problema principalmente es la retención de sodio y agua en el riñón. Al no eliminarse, aumenta lo que es el volumen sanguíneo y la presión arterial. Ese exceso de líquido termina saliendo hacia los tejidos y produce lo que es un edema generalizado. Es típico en enfermedades como la glomerulonefritis, donde además suele acompañarse de lo que es la hipertensión. Pasa a la siguiente. Ok. Para concluir,
tenemos lo que es el edema por disminución de proteínas, que en este las proteínas plasmáticas funcionan como una esponja que mantiene el agua dentro del vaso sanguíneo. Si disminuyen, el líquido se escapa hacia el intersticio. Y esto ocurre en síndrome nefrótico, desnutrición o lo que es la cirrosis hepática. En la cirrosis, además, aumenta lo que es la presión portal y se acumula líquido en la cavidad abdominal, lo que conocemos como ascitis. Esto fue todo de mi parte, los dejo con mi compañera Laura. Ok. Vamos a continuar hablando acerca de los mecanismos de seguridad que normalmente impiden el edema. En primer lugar, tenemos la baja distensibilidad del intersticio cuando la presión del líquido intersticial es negativa. También tenemos la capacidad del flujo linfático de aumentar de 10 a 50 veces y la reducción de la concentración de las proteínas en el líquido intersticial, lo que reduce la presión coloimótica en el líquido intersticial a medida que aumenta la filtración capilar. Siguiendo con el mecanismo de seguridad, debido a la baja distensibilidad del intersticio, cuando la presión es negativa, eh, nos dice que mientras la presión en el líquido intersticial es negativa, pequeños cambios en el volumen del líquido intersticial se acompañan de cambios relativamente grandes en la presión hidrostática del líquido intersticial. Luego, cuando la presión es negativa, la distensibilidad de los tejidos, definida como el cambio de volumen por milímetro de mercurio, es baja. Cuando la presión hidrostática del líquido intersticial aumenta, este aumento de la presión tiende a oponerse más a la filtración capilar. Luego, mientras la presión hidrostática en el líquido intersticial sea negativa, pequeños aumentos en el volumen del líquido intersticial provocarán aumentos relativamente grandes en la presión hidrostática del líquido intersticial, lo que se opone más a la filtración del líquido hacia los tejidos. Una vez que la presión del líquido sube por encima del cero, la distensibilidad de los tejidos aumenta mucho, lo que permite que se acumulen grandes cantidades de líquido en los tejidos con incrementos adicionales relativamente pequeños en la presión hidrostática del líquido intersticial. Eh, Importancia del gel intersticial para evitar la acumulación del líquido en el intersticio. En los tejidos normales, con una presión negativa en el líquido intersticial, casi todo el líquido del intersticio está en forma de gel. La importancia de este es que impide que el líquido fluya fácilmente a través de los tejidos por el impedimento de la superficie de billones de filamentos de proteoglucanos. Además, la presión en el líquido intersticial se reduce a valores muy negativos. El gel no se contrae mucho porque la red de proteoglucano ofrece una resistencia elástica a la comprensión. Cuando la presión del líquido es negativa, el volumen del líquido intersticial no cambia mucho. Por el contrario, cuando la presión en el líquido intersticial aumenta hasta valores positivos de presión, se produce una tremenda mayor parte del líquido extra que se acumula porque sube hacia la superficie del cepillo de filamento de proteoglucanos. Luego, el líquido puede fluir libremente a través de los espacios tisulares porque no está en forma de gel. Cuando esto ocurre, se dice que el edema, que es un edema con fobia, porque podemos presionar el pulgar sobre la zona y desplazar el líquido de esa zona. Ese tipo de edema se distingue del edema sin fobia, que aparece cuando las células tisulares se hinchan en un lugar del intersticio o cuando el líquido que hay en el intersticio se coagula con fibrinógeno de manera que no puede moverse libremente dentro de los espacios tisulares. Siguiendo en esa misma línea, voy a mencionar acerca de la importancia de los filamentos de proteoglucano como espaciadores para la célula y para evitar el flujo rápido de líquido en los tejidos.
Los filamentos de protoglucano, junto a las fibrillas de colágeno, mucho mayores que la fibrilla que hay en los espacios intersticiales, actúan como espaciadores entre las células. También impiden que el líquido fluya con demasiada facilidad a través de los espacios tisulares. Cuando se acumula líquido en el intersticio, como ocurre en el edema, este líquido extra crea grandes canales que permiten al líquido fluir con facilidad a través de los intersticios, aunque el líquido no fluya fácilmente a través de los tejidos en presencia de filamentos de protoglucano compactado. Diferentes sustancias dentro del líquido pueden difundirse a través de los tejidos con al menos 95% de la facilidad con que se difunden normalmente. Ok. Aumento del flujo de linfa como mecanismo de seguridad frente al edema. Una función importante del sistema linfático es devolver a la circulación el líquido de la proteína de la... este líquido no tiene retorno. Es un líquido continuo de proteína y líquidos filtrados en la sangre. Ese volumen plasmático se reducirá prácticamente y aparecerá en el edema intersticial. Ok, el resumen de mecanismos de seguridad que impiden el edema, básicamente es que al reunir todos los mecanismos contra el edema, vemos que el mecanismo de seguridad causado por la baja distensibilidad tisular, cuando la presión es negativa de unos 3 milímetros de mercurio, también cuando el mecanismo de seguridad causado por un aumento del flujo de linfa es de unos 7 milímetros de mercurio, y cuando el mecanismo de seguridad causado por el lavado de proteína desde los espacios intersticiales es de unos 7 milímetros de mercurio. Ya para concluir, tenemos que los espacios, los líquidos, los espacios virtuales del cuerpo están en la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad peritoneal y las cavidades sinoviales, incluidas las cavidades articulares y las bolsas serosas. Ahora voy a dejar a mi compañera Beatriz. Bien, yo les estaré hablando acerca de la deshidratación. La deshidratación no es solo la falta de agua, es una condición clínica que ocurre cuando la pérdida de líquidos corporales supera su ingesta. El agua representa aproximadamente el 60% del peso corporal en adultos, el 70 a 75% en niños y el 50 a 55% en adultos mayores, como ya se ha comentado en clases anteriores. Entonces, cuando se pierde más líquido del que se repone, se altera el equilibrio interno del organismo. Lo más importante es entender que cuando perdemos agua, casi siempre perdemos electrolitos, que estos son sales minerales como es el sodio, el potasio y cloruro. Estos son esenciales para que los impulsos eléctricos del corazón y los músculos funcionen correctamente. El sodio es el principal electrolito del espacio extracelular y el potasio es el principal electrolito del intracelular. El sodio es particularmente importante porque regula la osmolaridad plasmática y el volumen del líquido extracelular. Entonces, si se altera el sodio, entonces puede aparecer lo que es hiponatremia, que es cuando hay bajo sodio, y también puede aparecer lo que es hipernatremia, que es cuando hay un alto sodio. La deshidratación puede ser isotónica, hipotónica o hipertónica. Ya de eso mi compañera les estará ampliando más adelante. Puedes pasar la página. Okay. Fisiología del equilibrio hídrico. El cuerpo es un sistema abierto que intercambia materia y energía con el entorno. Entonces, para mantenernos estables, dependemos de una regulación constante. Entonces, ¿cómo perdemos agua naturalmente? Bien, incluso si estamos sentados en una habitación fresca, sin movernos, estaríamos perdiendo agua de 4 formas principales. Esas son, la primera, tenemos pérdidas insensibles, que esta puede ser la respiración y piel.
Estas no las notamos, pero cada vez que exhalamos, expulsamos vapor de agua. La piel también evapora agua constantemente, incluso sin sudor visible. También está sudoración, que es pérdidas sensibles. Este es el mecanismo de enfriamiento principal. En climas extremos, como aquí en República Dominicana, o el ejercicio intenso, se pueden perder varios litros por hora. También está lo que es la excreción renal, ya sea la orina. Esta es la vía principal de regulación. El cuerpo decide cuánta agua conservar y cuánta desechar para eliminar toxinas. Y por último tenemos las pérdidas digestivas, que estas normalmente son mínimas en las heces, pero cuando hay una enfermedad, o sea, cuando se presenta una enfermedad, son críticas. Puedes pasar. El papel de los riñones y la sed. Cuando el nivel de agua baja, se activan dos mecanismos de defensa principales. Estos son los riñones, que vendrán siendo como el filtro inteligente. Estos detectan lo que es la falta de volumen o el aumento de la concentración de sales. Si estás deshidratado, el hipotálamo libera la hormona antidiurética, o mejor conocida como ADH. Esta hormona le ordena a los riñones que no dejen salir el agua. Como resultado de esto, los riñones reabsorben lo que es más agua hacia la sangre y producen una orina muy concentrada y oscura. También tenemos lo que es el mecanismo de la sed. El cerebro, específicamente el hipotálamo, actúa como un sensor de presión. Entonces, cuando la concentración de la sangre aumenta, o sea, se vuelve más espesa por falta del agua, los osmorreceptores detectan este cambio y activan la sensación de sed. Es nuestra señal de alerta temprana para ingerir líquidos. O sea, la sed es la señal temprana para nosotros beber agua y eso. Un dato curioso que voy a mencionar ya para terminar es que para cuando sintamos sed, nuestro cuerpo ya ha perdido aproximadamente el 1% o el 2% de su contenido de agua total. Entonces, la sed es una señal de alerta, lo cual no es un aviso preventivo. Entonces, lo voy a dejar con mi compañera, que ella seguirá hablando de la deshidratación, sus tipos y demás. Saludos, mi nombre es Rosaura Soto y les voy a estar hablando acerca de los tipos de deshidratación. Y abordando lo que dijo mi compañero anteriormente, es importante recordar que el agua corporal representa aproximadamente el 60% del peso en el adulto. Esta se distribuye en dos compartimientos, el cual es el líquido intracelular y el líquido extracelular. Este último incluye el plasma y el líquido intersticial. El equilibrio entre estos compartimientos depende fundamentalmente de la osmolaridad y de la concentración de sodio. Bien, desde el punto de vista fisiopatológico, la deshidratación se define como una disminución del agua corporal total causada por un desequilibrio entre la ingesta y la pérdida de líquidos. Bien, según Ayton, el organismo mantiene el equilibrio hídrico mediante tres mecanismos esenciales. El primero es el mecanismo de la sed, el cual está localizado en el hipotálamo, como dijo mi compañera anteriormente, el cual se activa cuando la osmolaridad aumenta del líquido extracelular o disminuye el volumen circulante. El segundo es la secreción de la hormona antidiurética, que aumenta la reabsorción de agua en los túbulos renales. El tercer mecanismo es la función renal, que regula la excreción de agua y sodio según las necesidades del organismo. Cuando estos sistemas compensadores no logran mantener el equilibrio, se desarrolla lo que llamamos deshidratación. Bien, entrando en materia, tenemos el primer tipo de deshidratación, que es la isotónica, que en este caso el agua y el sodio se pierden en proporciones similares.
por lo que la osmolaridad del líquido extracelular permanece normal. Dígase que en esta se produce una reducción del volumen del líquido extracelular sin cambios significativos en el volumen del líquido intracelular, ya que no se generan gradientes osmóticos y como consecuencia disminuye el volumen circulante efectivo, lo cual puede llevar a hipotensión y reducción de la perfusión tisular. Este tipo es el más frecuente en la práctica clínica y se asocia principalmente a pérdidas gastrointestinales como es la diarrea y los vómitos, así como también a hemorragias y quemaduras extensas. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, tenemos el segundo tipo de deshidratación y es la hipertónica. En esta ocurre cuando la pérdida de agua es mayor que la pérdida de sodio. Esto provoca un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular y la aparición de la hipernatremia. Desde el punto de vista fisiopatológico, el aumento de la osmolaridad extracelular produce el desplazamiento de agua desde el interior de las células hacia el espacio extracelular, lo cual causa una deshidratación celular. Este fenómeno es especialmente importante en el sistema nervioso central, ya que puede provocar alteraciones neurológicas. Entre sus causas más frecuentes se encuentran la sudoración intensa, la fiebre prolongada, la diabetes insípida y la disminución de la ingesta de agua. La siguiente, por favor. El tercer tipo de deshidratación es la hipotónica. Esta se produce cuando la pérdida de sodio es mayor que la pérdida de agua. Esto genera una disminución de la osmolaridad plasmática y la aparición de la hiponatremia. El líquido extracelular se vuelve hipotónico, lo cual favorece el peso de agua hacia el interior de las células, produciendo el edema celular. Además, se reduce el volumen circulante efectivo, lo que puede comprometer la perfusión de órganos vitales. Este tipo se asocia principalmente al uso excesivo de diuréticos, a la insuficiencia suprarrenal y a las enfermedades renales y pérdidas gastrointestinales en las que se reponen líquidos únicamente con agua. En relación con las causas generales de deshidratación, Harrison describe tres mecanismos principales. El primero es la disminución de la ingesta de líquidos, que puede presentarse en personas con alteraciones neurológicas, en adultos mayores con disminución del reflejo de la sed o en individuos que no tienen acceso adecuado al agua. El segundo mecanismo es el aumento de pérdidas que pueden ser gastrointestinales, como ocurre en la diarrea y vómitos mencionados anteriormente, renales, como es el uso de los diuréticos, la diabetes mellitus descompensada o la diabetes insípida, como también pueden ser cutáneas, como sudoración excesiva, las quemaduras graves y la fiebre. Un tercer mecanismo corresponde a alteraciones hormonales o renales que afectan la capacidad del organismo para conservar el agua, como es la disminución de la secreción de la ADH o antidiurética, o la incapacidad renal para concentrar la orina. Bien, pasa a la siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, destacan las edades extremas de la vida. Los lactantes presentan mayor proporción de agua corporal y mayores pérdidas insensibles, mientras que los adultos mayores tienen menor sensación de sed y menor capacidad renal para conservar el agua. Bien, aquí podemos observar en la imagen presentada en pantalla que la deshidratación presenta diferentes causas, como es la disminución de la ingesta de líquidos que puede presentarse en personas con alteraciones neurológicas, dígase adultos mayores que tienen una disminución en el reflejo de la sed. También tenemos el aumento de pérdidas que pueden ser gastrointestinales, como la diarrea y vómitos, renales, como ya mencioné anteriormente, y las alteraciones hormonales o renales que aumentan o afectan la capacidad del organismo para conservar el agua y, bueno, como también la incapacidad renal de concentrar la orina.
esta es mi parte, la dejo con mi compañera. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a estar hablando sobre las manifestaciones clínicas y el tratamiento tanto del edema como de la deshidratación. Bien, las manifestaciones clínicas van a depender de la localización, la causa y de la velocidad de instauración. En sentido general, podemos mencionar algunas manifestaciones clínicas como son el signo de la fobia o de Godet, que se produce cuando el líquido desplazado es de baja densidad proteica, o sea, que es un trasudado. Si el edema es duro, la fobia suele estar ausente por la acumulación de proteínas o mucopolisacáridos. Otro signo que puede presentarse es la ingurgitación yugular, si el edema es de origen cardíaco, si se trata de una insuficiencia cardíaca. Se pueden observar las venas en el cuello distendidas debido al aumento de la presión venosa sistémica. También puede presentar ascitis y derrames y disnea y crépitos más relacionados con el edema pulmonar. A continuación, les voy a estar hablando de las manifestaciones clínicas de algunos edemas específicos, como el periférico, el edema pulmonar y el edema cerebral. Siguiente. Las manifestaciones clínicas del edema periférico, que ocurre principalmente en los miembros inferiores, bueno, podremos ver que el paciente tendrá signos de aumento visible del volumen del lugar afectado, el signo ya mencionado de Godet positivo o de fobia positivo, la piel se va a observar tensa y brillante, el paciente va a tener disminución de los pliegues cutáneos, aumento de peso rápido, es decir, más de 1 kilogramo en 24 horas. En casos crónicos puede haber hiperpigmentación y dermatitis por éstasis. Algunos de los síntomas pueden ser sensación de pesadez, disminución de movilidad y dolor leve por distensión tisular. El mecanismo fisiopatológico relacionado a enfermedades a las que puede estar asociado este tipo de edema es de la siguiente manera. Cuando disminuye el gasto cardíaco, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo así la retención de sodio y agua, y a la vez aumenta la presión venosa, lo que produce el edema. Eso es relacionado a insuficiencia cardíaca. Ahora, relacionado al síndrome nefrótico, el edema ocurre por pérdida de albúmina, lo que produce una depresión o una disminución de la presión oncótica y la salida del líquido hacia el intersticio. Siguiente. Las manifestaciones clínicas del edema pulmonar pueden ser estertores crepitantes bivasales, que son sonidos que pueden escucharse en la respiración del paciente, taquipnea, el uso de los músculos accesorios se pueden observar, también hipoxemia, es decir, la disminución de la saturación de oxígeno, y en casos graves puede haber cianosis. Los síntomas presentes pueden ser disnea progresiva, ortopnea, disnea paroxística nocturna y tos con esputo espumoso rosado característico. Siguiente. Respecto al edema cerebral, el paciente puede presentar cefalea intensa, náuseas y vómitos en proyectil, alteración del estado de conciencia, convulsiones, papiledema y la triada de Cushing en casos graves. Siguiente. Para aplicar el tratamiento del edema, siempre va a depender de la causa. Algunas medidas generales para tratar el edema son la restricción de sodio, restricción del consumo de agua,
elevación de las extremidades y medias de compresión si no están contraindicadas en el paciente. También se administran diuréticos de asa como la furosemida, que inhibe la reabsorción de sodio en el asa de Henle y son útiles en la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar. También se aplica antiacidas en casos leves y antagonistas de la aldosterona, que son útiles en casos de cirrosis hepática y falla cardíaca. Siguiente. Sumado a lo dicho anteriormente, es importante tratar la causa que está desencadenando el edema, como las ya mencionadas. En caso de insuficiencia cardíaca, se trata con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores y diuréticos. En el síndrome nefrótico suelen utilizarse corticoides y inmunosupresores. La cirrosis se utilizan espironolactona y si hay ascitis, paracentesis se realiza. Y en sepsis se utilizan antibióticos más realización de soporte hemodinámico. Siguiente. Respecto a la deshidratación, las manifestaciones que vamos a observar en el paciente van a depender del porcentaje de peso corporal que haya perdido dicho paciente. Si la pérdida de peso ha sido leve, pues el paciente va a tener sed, boca seca, disminución de sudoración, orina concentrada y leve taquicardia. Pero ya si es moderada, puede presentar hipotensión ortostática, taquicardia, oliguria, letargo, pliegue cutáneo lento y ojos hundidos. En pacientes pediátricos también se observa la depresión de la fontanela. Y cuando ha habido una pérdida grave de peso corporal, se presenta hipotensión severa, taquicardia marcada, confusión, las extremidades del paciente van a estar frías, va a tener un relleno capilar lento y shock hipovolémico. Siguiente. Para tratar el paciente en caso de deshidratación, es esencial realizar una evaluación inicial de los signos vitales, el estado neurológico, la diuresis y los electrolitos séricos del paciente. Entonces, a partir de allí, se puede hacer rehidratación oral si el paciente está consciente. Este tratamiento utiliza el cotransporte sodio-glucosa en el intestino para acelerar la absorción de agua. En casos más graves, se utiliza terapia intravenosa como solución salina, isotónica, solución glucosada, hipotónica, que se usa para tratar la deshidratación hipertónica, es decir, cuando ha habido pérdida de agua pura, ya que el azúcar se metaboliza y queda el agua libre para entrar a las células. Es importante tomar en cuenta la velocidad en que se corrige la deshidratación hipertónica, porque si se hace demasiado rápido puede causar edema cerebral, ya que las neuronas han generado osmoles y diógenos para protegerse y podrían absorber demasiada agua. También es importante, como mencioné anteriormente, en el edema también para el tratamiento de la deshidratación es importante tratar las causas. Si se trata de deshidratación por gastroenteritis, se maneja con rehidratación más zinc. Si el problema de deshidratación es por caso de diabetes mellitus, entonces hay que proceder con el control de la glucemia de ese paciente, y si es por diabetes insípida, pues se maneja con desmopresina. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido nuestra exposición. ¿Eso no estaba grabando?
Mi madre.